Bien, el Barça ha empezado, por cierto. No quiero hacer mucho spam, pero si les gustan los vídeos, mis análisis, déjenme sus comentarios abajo y por supuesto suscribirse al canal me ayudaría muchísimo. Creo que si no es hoy, el día de mañana voy a subir un análisis, un tema ya de estos que me pongo a analizar acerca del fútbol. Dicho esto, hoy el Barça ha salido con un 4-4, perdón, un 4-1-4-1 en el primer tiempo, aunque en la pizarra creo que sale un 4-2-3-1, lo cambié, pero bueno, no sé por qué se muestra así. Básicamente un 4-1-4-1 para mí. ¿Por qué? Porque ha salido hoy el Barça con 5 mediocampistas y con la gran novedad del sustituto de Rafinha ha sido Lamine Yamal. Que, ojo, que lo entiendo porque en cuanto al perfil que siempre ha querido Xavi, que era Dembélé, el perfil predilecto en nuestro esquema es Dembélé, Rafinha lo cumple, pero creo que el perfil más cercano a lo que quiere Xavi es Lamine Yamal, por lo tanto lo entiendo perfectamente que esté allí. O sea, es algo que sinceramente no me sorprende. Frente a lo que tiene de posibilidades en el banquillo el Barça. O mejor dicho, el Xavi. Xavi, por cierto, que ha partido también en el banquillo por su suspensión. O fuera, ¿no? Y ha salido con 5 mediocampistas. Porque ha salido con Frenkie de Jong como una especie de última salida que normalmente lo viene haciendo Xavi, pero en los últimos minutos del partido, por si se hace adelantar y meter más presión en medio de campo. Aquí ha salido directamente con Frenkie de Jong de central, que es una apuesta arriesgada, pero entendible que lo haga, partiendo de la base que con 5 mediocampistas, porque después Frenkie de Jong es un jugador, tiene estas arrancadas típicas de Frenkie de Jong y al final se termina acomodando en el medio del campo. Entonces, digamos, ilustrativamente, puedes mostrar un 4-1-4-1 con único pivote a Oriol Romeu, pero tarde o temprano termina moviéndose Frenkie de Jong como este doble pivote peculiar y sigue manteniendo a Pedri, Gundogan y Gavi, ¿no? Por lo tanto, pero básicamente es un equipo montado con 5 mediocampistas, lo cual habla, repito, de la idea que quiere que quería aquí Xavi en este partido, entendiendo la base que Cádiz no va a atacar. Y aún así ha tenido sus ocasiones que ya comentaré un poquito más tarde. ¿Por qué me ha parecido un partido muy parecido? Dije repetido la palabra parecido, madre mía. ¿Por qué me ha parecido un partido muy parecido al de la semana pasada? Porque en el minuto 3, minuto 5, para mí le meten un penalazo a Lamine Yamal, pero yo intento ser lo más, de verdad, justo, objetivo posible, que la objetividad es difícil, ¿no? Pero me es muy difícil cómo este tipo de jugadas, no sé, ni siquiera se revisen en el VAR. Ya Xavi, después del último partido, que esto es de lo que voy a hablar en el vídeo de análisis, había anticipado esta reunión pre-liga, inicio de liga, de que iban a llamar menos al VAR. Pero ¿por qué se llama menos al VAR si el VAR permite precisamente la justicia en el fútbol? Que ni siquiera, ya yo me quejaba el año pasado de que ni siquiera, que por qué tiene que llamarse el VAR si el árbitro lo pide. O sea, si el árbitro no le da la gana de llamarlo, o sea que ni siquiera puede entrar el VAR. Pero entonces, ¿para qué trabaja el VAR? ¿Para qué tienen 4 tipos ahí viendo las cámaras en vivo y con mega repeticiones, múltiples televisores, y se le paga a estos tíos para que simplemente trabajes y muevas tu dedo cuando te llama el árbitro? Esto ocurrió en el primer tiempo, con muchísimas jugadas por revisar. Nunca se haya tenido que llamar al VAR. Pero, loco, el VAR es una gran herramienta. Que lo utilicen mal es otra cosa. Pero el problema no es el VAR en sí. Y esa jugada es una jugada en donde el VAR tiene que intervenir, independientemente de que lo pueda ver el árbitro. Yo no voy a jugar aquí con traje de árbitros, nada, porque yo no me gusta entrar en estos dilemas, ¿no? Pero que el VAR no pueda entrar allí y que no vea eso, para mí es clarísima la falta de Yamal. Hay otras en el partido que voy a decir en el transcurso del partido,
Y aunque muchos barcelonistas pueden decir, o culé, que esto es penal también, yo no los veo tan claras, debo de decir. Con mi humilde opinión, tampoco intento ser bien queda. Pero para mí, esta primera Yamal es clarísima, ¿vale? Y el primer tiempo también me ha parecido claro, o muy parecido a lo que ha sucedido en Getafe. Es porque, repito, el Cádiz ha sido un equipo que ha perdido mucho tiempo de balón. Y que toda esta pérdida de tiempo, que le añadan 5 minutos al partido, al primer tiempo, no justifica las pérdidas de balón. Y que la cámara, la televisión, transmite y lo tapa poniendo escenas mostrando la cara de los árbitros, la cara de los entrenadores, repeticiones que no vienen al caso, repeticiones del partido que no lo ha pedido el público, el que está viendo el partido no ha pedido esta repetición y no se da cuenta que son intervenciones, o mejor dicho, pérdidas que están ocurriendo a tiempo real, que si yo como espectador lo estoy viendo, me arrecho. Pero yo me doy cuenta, yo llevo mucho tiempo viendo fútbol. Y yo me doy cuenta que estos momentos en donde la cámara me presenta al espectador, a la persona que está comiendo papitas, cotufas, palomitas en el estadio, es tiempo que está perdiendo el equipo rival. Porque al final, cuando vuelven al partido en real, te das cuenta que no ha pasado nada. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en esos segundos que me has perdido tiempo? Nada. Pérdida de tiempo. Y no importa. De hecho, yo no estoy a favor de la hidratación, los tiempos de hidratación, porque para mí son tiempos que la mayoría de las veces beneficia al equipo que no propone, que se defiende, que es válido, por supuesto, pero que la gran mayoría de las veces beneficia eso, porque para mucho el ritmo del juego. Otra cosa que no me ha gustado, que repito, no me quiero meter mucho en extra deportivo, aunque sigue siendo parte de la deportivo, es que hoy ha habido entrevistas entretiempo. Que esto desconcentra para mí, desvirtúa de la concentración total y plena del jugador al partido. O sea, he visto entrevistas en medio tiempo, cuando se tiene que ir al vestuario, cuando la charla del entrenador y 15 minutos muy importantes para cambiar tácticas, posicionamiento del jugador. He visto entrevistas, repito, de medio tiempo, que esto, no sé, para mí desvirtúa la parte táctica del juego. A mí no me ha gustado esto que está introduciendo. Que por mucho de que esto es el nuevo fútbol, industria, etcétera, etcétera, ¿por qué no puedes dejarlo para el final del partido? Cuando ya no tienes nada que jugarte por ahora y ya tienes que empezar el próximo partido de la próxima semana, ¿no? Esto es algo que tengo que juzgar. Dicho esto. El Barça me ha parecido que ha faltado el primer tiempo, ¿no? Y ojo, el Barça ha tenido bastantes oportunidades en el primer tiempo. Partiendo de la base que se ha perdido mucho tiempo y el Barça, no sé si es que decir que ha caído, yo creo que no, hay muchos que lo dicen que sí, no creo que haya caído en esto. ¿Qué pasa? Es donde creo que sí caes en el ritmo del juego. El Barça se pausa esto y muchas veces veo que para entrar al ritmo pierde mucho tiempo para entrar al ritmo. Y lo que hace que el partido sea mucho más aburrido, porque precisamente el Barça cae en estas pérdidas de balón. El contrario se beneficia de los tiempos muertos, de los tiempos lentos, ¿vale? Y he visto muy poca rotación de jugadores, no tanto del balón, porque creo que el Barça, al igual que en el partido con el Getafe, algo que me ha gustado muchísimo es la rotación constante del balón, intentando por las bandas, intentando mucho por los centros. Y adicionalmente con el partido anterior, hoy se ha visto mucho más jugada en el centro y creo que la clave ha sido jugar mucho más adelantado a lo que es Pedri y Gundogan, un poquito más atrás a Gundogan, ¿no? Gundogan y Gavi siendo un poquito más de conducción, lo que precisamente esto de que Frenkie de Jong sirva como una especie de ancla de la línea defensiva, la línea de Romeu, de pivote, constantemente sirviendo las dos cosas, que es muy importante, le ha permitido esta libertad, que esto ya existía, esta libertad, pero repito, lo he visto muchísimo más adelante, dándole como esta confianza a Frenkie de Jong y que no va a pasar nada atrás, al propio Romeu también, y ha permitido que estos dos jugadores acompañen mucho más a Lewandowski. Lewandowski no se vea solo, ¿no? Sigo diciendo, para mí, que Lewandowski le hace falta mucho más contacto con el balón. Y para mí,
algo que critico es un cambio al propio Lewandowski en el segundo tiempo. No está mal para mí, sobre todo por tener un 9. Para mí, por ejemplo, el cambio ideal sería un Ansu Fati, que tiene ese instinto de gol que puede tener Lewandowski, no igual, por supuesto, pero Ansu tiene mucho más movilidad, ¿no? Busca mucho más la pelota, lo intenta, aunque muchas veces la pierde, la conduce de más, lo entiendo, pero va a ejercer ese mismo idea, lo mismo que proporciona Lewandowski en el área. Porque en equipos muy cerrados, que tú marques un central con un equipo que marca de a 6, 5 atrás, obtienen poco efecto en el juego. Por lo tanto, viene siendo mucho más predecible. Aunque, ojo, ha intentado desmarcarse, Lewandowski ha tenido claras. Y el Barça sigue... hoy se ha mostrado, a diferencia un poquito de la pretemporada, un poquito de falta de gol, ¿vale? Ha fallado ocasiones muy claras. La de Pedri ha sido clarísima en el primer tiempo, aunque no vaya en tus estadísticas, en las estadísticas oficiales, no se vea como un ataque de portería, porque quiso hacer un pase a 1 metro del área. Estoy hablando de la que le hace el gran centro, creo que es Lamine Yamal. Por cierto, grandes centros de Lamine Yamal por el lado derecho. Y ha tenido un cabezazo que ha querido pasársela a Lewandowski, si más no me equivoco, pero cuando puede ser básicamente le ha faltado esa visión de atacar al arco, de esa malicia, ¿no? Para mí ha sido clarísima esa. La de Lamine Yamal ha sido clarísima, pero ha chutado al arco, ha tenido intención de ir al arco, esa es muy diferente. Por lo tanto, no puedo enjuiciar esa oportunidad de Lamine Yamal porque ha sido una gran atajada al arquero, eso sin más. Pero aquí hemos tenido bastante claras el primer tiempo, pero que no ha entrado. Hay que recalcar, muy importante, otro partido más en donde Ter Stegen ha sido clave el primer tiempo, donde mientras que no hemos tenido solidez, clarividencia para meter nuestras pelotas, nuestras jugadas, en ese 0-0 muy importante, ha tenido una de esas ocasiones únicas que va a tener el rival, que no ha tenido el balón, pero que se ha tenido oportunidad, un mano a mano claro y que la ha parado, vamos, espectacular. Ter Stegen. Koundé, muy importante la posición de Koundé hoy, que me ha gustado bastante Koundé hoy, y se debe acostumbrar a jugar lateral porque me parece que lo hace bastante bien, aunque no le pueda gustar. Metiéndose mucho también en el área del centro. En muchas veces he visto hasta 6 mediocampistas metiéndose mucho en el centro, como hacía, me recuerdo, el año pasado Xavi con Dani Alves, me recuerdo perfectamente, metiéndose mucho para apoyar en la conducción del balón en el medio del campo, apoyando mucho a Lamine Yamal, también arrastrando marca en el lateral. Muy bien Koundé hoy. Y aunque ha venido la mayoría del ataque de ese lado, eso le ha permitido que en muchas ocasiones tener en la banda izquierda sola a Balde, ¿vale? Hemos forzado mucho los de los centros, algo que no me gusta cuando hay 6 tipos altos metidos atrás, no me gusta, pero bueno, eso es una constante en el Barça. Pero el segundo tiempo hay algo interesante. Obviamente sale Christensen, yo supongo que sale de esta lesión, está a medio gas, sale por Eric García, si no me equivoco. Pero el cambio más significativo es que en algún momento me es difícil precisar el minuto exacto. Creo que es transcurso del partido, de los primeros 5 o 10 minutos, que no podía pasar. Hay un cambio de movimiento posicional en el Barça que empieza a pasar más o menos como una especie de 3-4-3 bastante ofensivo. Y se denota mucho más cuando hace el cambio de Balde por Ansu Fati, en donde, partiendo de la base que no están atacando por ese lado, y empieza a defender con 3 centrales bastante marcados. Koundé deja de partir, o mejor dicho, de adelantarse como un lateral ofensivo, sino queda como un tercer central. Es que pasa a ser con 3 centrales claros, pero que uno de los centrales es Frenkie de Jong. Es un 3-4-3 bastante ofensivo con Eric García y Koundé. Se desprende de los laterales. Quita a Oriol Romeu, que es un pivote totalmente defensivo, y mete a Sergi Roberto, en donde se vuelca mucho atrás. Y lo que hace con eso es
y es adelantar las líneas, hacer las líneas muchísimo más adelantadas. En algún punto llegó a tener nada más el Barça 2 centrales sin laterales. Partiendo de la base se desprende de laterales ofensivos, sino pasa a ser muchísimo más extremos. Pero no extremos para adelantar, para hacer jugadas 1 contra 1, sino para traer marca. Sirven para traer marca. Y eso es lo que me ha gustado. De hecho, Lamine Yamal se mantiene el partido incluso en esta jugada, cuando se podría presumir que Ansu Fati iba a cambiar a Lamine Yamal. Es el típico cambio. No, a Lamine Yamal lo mantiene en el partido, pero Lamine Yamal empieza a hacer una función mucho más de arrastre de marca. No tanto arrastre de marca, no sobrepasando jugadores o algo por el estilo, sino simplemente con tenerlo a él muy esquinado, obliga, y sabiendo lo peligroso que puede ser, porque lo ha mostrado en los últimos 60-70 minutos, arrastra 1 o 2 marcas, pero solamente para eso, para simplemente empezar a poblar mucho el medio del campo. Y la presión ha sido muy asfixiante del Barça. En un punto teníamos en ese medio del campo, entre comillas medio, en donde podíamos lucirnos a nuestro antojo. Pero repito, para mí ha sido clave el arrastre de marca de Lamine Yamal. No se nota porque es un juego, o mejor dicho, es de ese tipo de movimientos que pasan muy por debajo, ¿no? Porque ni siquiera la tocan la jugada, ni siquiera interviene, ni mucho menos. Y el medio del campo del Barça se empieza a poblar muchísimo. De hecho, Koundé ha tenido clara la propia Koundé, entrando desde el medio, no de lateral. Ha entrado desde el medio, ¿no? El gol ha venido, el que da descifrar el partido, el gol ha venido de un dominio que lo ha tenido todo el Barça, todo el partido. Pero cuando se empieza a jugar mucho más espacio, empiezas a presionarlo con muchísima más gente. Cuando tú, por mucho que ellos tengan 6 atrás, 6 en el medio, tú tienes 8, ¿vale? Tú tienes 8. Y en una jugada donde el Barça ha sabido moverse bastante bien, ha habido mucha rotación, porque ha habido muchos jugadores en el medio campo, pero se ha movido mucho Gundogan. Por cierto, Gundogan creo que ha sido de lo mejor del partido de hoy, porque le ha servido como ancla entre Oriol, De Jong, y le ha dado mucho más libertad a Pedri el día de hoy. De hecho, ha tenido bastantes ocasiones, ha estado mucho más cerca de Lewandowski. Ya lo he dicho en los partidos anteriores, creo que lo que ha faltado de Pedri es mucho más jugada en ataque, mucho más cercano a Lewandowski. Necesita mucho más estar como esa especie de mini enganche, ¿no? Que en el Barça no se juega de enganche, pero necesita posicionarse un poquito más arriba, participar mucho más en las jugadas de ataque. Y creo que se ha visto mucho más hoy, ¿eh? No solamente por la jugada de gol, sino metiéndose por detrás de la línea de Lewandowski. Le ayuda a que Lewandowski necesita, partiendo de la base que fija centrales, mínimo uno seguro. Lewandowski intuitivamente arrastra marca y le permite a Pedri entrar por detrás. Muchos goles de la temporada pasada de Pedri vinieron del arrastre de marca de Lewandowski, y un tercer interior, bien sea Gavi, bien sea el propio de Jong, en este caso ha sido Gundogan, ha visto el desmarque de Pedri. Y es necesario, es muy necesario. Creo que nos ha robado un par de penales, por lo menos, porque para mí hay una jugada sin balón, una falta que le hacen a Lewandowski, vamos, que clarísimo, que lo agarran, que el año pasado lo hubieran pitado, que el VAR tiene que haber intervenido ahí, hoy dormido, por supuesto, no lo sé. Por cierto, hay otras jugadas, por ejemplo, la garra que le hacen a Gavi en el centro del área, pero para mí esa no es penal. ¿Por qué? Porque para mí Gavi busca ese toque, y eso es muy diferente. El Gavi busca lanzarse, por lo tanto para mí esa no es penal. Hubo otra en el primer tiempo que es jugada, pero que también que es susceptible a pitar, pero para mí tampoco es penal del Cádiz, porque repito, no recuerdo cuál fue jugada específica porque la tengo muy poca en la mente, pero para mí la de Yamil es clarísima el primer tiempo. La de Lewandowski es discutible, obviamente no está en jugada, pero si se revisa en el VAR
vamos, lo agarra clarísimo. Y es algo que el año pasado... Ojo, otra cosa es que a ti, normalmente en el fútbol, este tipo de jugadas no se deberían pitar. Bueno, por supuesto. Pero bajo el reglamento que en los partidos... quizás ahorita se está jugando un Villarreal Almería y ahorita sí se pite... en el mismo tiempo, en el mismo periodo, con el mismo arbitraje, con la misma línea, si se pita, partiendo de esa base que ese reglamento no ha cambiado, este penal se tiene que ver el VAR, porque el VAR trabaja 100%, no tiene que precisamente actuar cuando el árbitro lo llame. Dicho esto es lo que hay. El Barça, a pesar de esto, el Barça ha ganado y muy contento con el juego del equipo. Obviamente hay cosas que mejorar. Obviamente hay que evitar las contras. Y por último, voy a nombrar el top 3 que probablemente suba como short, ¿no? Bien, para mí top 3, medalla de bronce. Otro día más, Koundé. A mí me pareció que ha sido un gran partido de Koundé. Tanto de lateral como después siendo... pasándose a esa defensa de 3, metiéndose mucho en el centro del campo cuando en los momentos de lateral. Creo que es una cosa táctica. Creo que no ha hecho nada mal hoy Koundé. Normalmente el defensor es mucho más difícil de que se vea, de que sea mirado, que sea visto. Pero hoy particularmente me ha fascinado. No hay nada mal que ha hecho Koundé. Debería de plantearse que es él mismo de que de que es un gran lateral. Posición 2, plata. Yo creo que voy a poner a Lamine Yamal. Partiendo de la base que no es un grandísimo partido ni nada. Que lo es, ojo, pero no es un partido de messiniano, por supuesto que no. Y que es prácticamente su partido de titular, primer partido de titular oficial con el Barça. Que no sea pretemporada, por supuesto, pero creo que se entiende. Es un gran partido de Lamine Yamal, en donde la presión no se le vio. Es un partido en donde la mayoría de las bases de ataque en el primer tiempo vinieron de su lado del campo. Creo que en el segundo tiempo pasa a ser un movimiento mucho más estratégico de Xavi, de simplemente arrastre y fijar marca en el segundo tiempo, pero ha sido imprescindible Lamine Yamal en el primer tiempo. Clarísimo, ha metido centros preocupantes, ha tenido buenos 1 contra 1, ha dejado destellos, ha tenido 2 ocasiones clarísimas que no ha marcado básicamente porque el arquero las ha tapado, pero vamos, espectacular. Claro, Lamine Yamal el primer tiempo. Y medalla de oro para mí ha sido Gundogan. No solamente por el pase de gol que hace, que es un grandísimo pase de gol, sino porque en líneas generales creo que hoy se ha visto, creo que lo que es para mí la función principal de por qué se contrata Gundogan al Barça, a este juego del Barça. Y es para darle libertad a Pedri, para que Pedri conecte mucho más con Lewandowski. Que aunque esta función no se ha visto tanto todavía en el partido y en la temporada, creo que poco a poco lo iremos viendo mucho más, pero repito, la libertad a Pedri. Verle a Pedri mucho más arriba, teniendo ocasiones de gol, verlo mucho más libre, verlo desmarcándose detrás de la línea de Lewandowski y aprovechar el arrastre de marca de Lewandowski. Creo que ese ancla es Gundogan, sirve perfectamente estar ahí arriba, tiene buen pega fuera del área y sobre todo, obviamente, la experiencia. Creo que es clave poblar ese medio del campo y creo que para mí, sin ser un partido espectacular como lo que hemos visto en Lewandowski en el Manchester City, creo que ha sido un gran partido de Gundogan, en mi opinión. Cualquiera puede haber variado en esta lista, Lamine Yamal puede haber sido el primero, pero para mí, medalla de oro para Gundogan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete al canal. Besazos, chao.